¿Qué tal, amigos? El día de ayer hubo una terrible masacre, 18 personas nada menos, en Guerrero. Nadie quiere ocuparse del asunto. Seguramente dirán lo de siempre. Investigaremos el caso hasta las últimas consecuencias. Pero yo veo en esto una seria actitud como para reafirmar la necesidad de que el ejército permanezca en las calles. 18 muertos en Guerrero, una diputada asesinada en Morelos, es demostración fehaciente de que el país está fuera de control. O bien, que está bajo el dominio de quienes como estrategas al estilo de Goebbels, el de Hitler, están haciendo lo posible para que la población se ampare en el ejército y en la Guardia Nacional y en la Armada, por supuesto, para que puedan controlar al crimen organizado, pero no con violencia, porque el presidente no quiere violencia. Lo que quiere es mantener su política de abrazos y no balazos, que ha sido el hazmerreír universal durante todo este largo periodo de su gobierno. Es muy sencillo armar una matanza. Es muy sencillo encontrar puntos de vulnerabilidad en donde puedan actuar los tequileros, por ejemplo, que fueron los asesinos allá en Guerrero. Pero, ¿qué hay detrás? Porque es muy extraño que apenas pasa la famosa iniciativa de que para que permanezca el ejército, la Guardia Nacional y la Armada en las calles hasta más allá del 28, ocurran estos incidentes graves que se equiparan a las matanzas que hubo durante el periodo deplorable de Enrique Peña Nieto. No hay diferencia. Son seres humanos los unos y los otros. Solamente que los de ahora pues van encaminados a un fin político, no solamente a la violencia de grupos que se pelean por el territorio, sino también a la corrupción más abyecta que podamos imaginarnos, porque va de por medio el hecho de que los seres humanos no tengan valor para la cuarta transformación. Es cierto que hay maneras de demostrar que el presidente de la República en varias ocasiones ha querido tratar de convencer al ejército de tal o cual cosa, y el ejército es el que ha puesto las reglas del juego. El mandatario mandante ya no es un autócrata, es un títere de la autocracia. Y esto es otro modelo, otra estrategia, otra perspectiva muy distinta a la que teníamos al inicio del año. Al inicio del año creíamos que López Obrador era quien manejaba todas las cuerdas, todos los hilos del poder. Creíamos que su necedad consistía en ordenar absurdos y en promover obras también emblemáticas que solo costaron más al presupuesto nacional y que no han servido para nada. La refinería no produce todavía gasolina, la de Dos Bocas. El aeropuerto sigue siendo promovido a dentelladas por el gobierno, el aeropuerto de la Ciudad de México. El otro, el de Tulum, es un desastre, pero un desastre ambiental que va a pagar caro nuestro país, destrozando la selva maya, acabando con los manglares de Quintana Roo, acabando con la fauna maravillosa que hay en esa zona y acabando también con las joyas arqueológicas. No las descubre, como están diciendo falsamente, las han destruido, han pasado encima de las joyas arqueológicas. Parece que el trazado
se hizo exprofeso para destruir las riquezas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Tabasco también, por la necedad de un presidente de la República. Han destrozado todo lo que se han encontrado a su paso. Y lo mismo puede suceder con otras obras que están planeadas para este fin del sexenio López Obradorista o del quinquenio con 10 meses, que es exactamente lo que es. Porque resulta que, por desgracia para nuestro país, no solamente es el negocio multimillonario de las maderas pinas que se contrabandean, bueno, se dice que se contrabandean, pero en realidad hay un pasaje entre Campeche y Guatemala, dominados Campeche por Laida Sansores y dominado el esquema guatemalteco por el esposo de las Sansores, Romeo Ruiz Armenta. Este canal es el que permite el que se vayan miles de millones de dólares en maderas finas, ya lo dijimos el otro día, sin que se tenga ningún conocimiento público de ello. Así gobierna la Cuarta Transformación. Y sin embargo, es tanta la manipulación colectiva que alcanza para pudrir las mentes de muchos mexicanos que no aceptan bajo ninguna circunstancia otra cosa que no sea repetir como guacamayas o como loros selváticos eso de que López Obrador es el mejor presidente de la historia. Tendrían que ser demasiado ignorantes para considerar tal, a pesar de los predadores del pasado. Yo no he defendido a ningún presidente desde la época de Echeverría, y tampoco lo hubiera defendido a Gustavo Díaz Ordaz, pero todavía no empezaba yo a ser periodista crítico. Empezaba yo nada más en esa época a escribir, pero no tenía yo los foros necesarios como para empezar a golpear de frente, de cara, no como hacen los cobardes que se esconden en los twitters y en los mensajes cibernéticos que me mandan a cada rato tratando de intimidarme. No, con eso no me han hecho absolutamente nada. Pero es terrible que a los argumentos y a los hechos que vemos todos los días, todavía tengamos que sumar la ignorancia de muchos mexicanos que siguen aplaudiendo, como se dice vulgarmente, como focas, todo lo que hace y dice López Obrador en sus mañaneras. Y no son capaces de contestarme una pregunta básica. ¿Qué hace López Obrador en Palacio Nacional después de su mañanera? Sabemos que se reúne con el equipo de seguridad pública, es decir, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con el jefe de la Guardia Nacional, con la secretaria de Seguridad Pública, a las 6 de la mañana. Ahí parece ser que recibe más que otra cosa, instrucciones precisas para hablar sobre qué debe decir o qué debe hacer acerca de los crímenes que van en crecida. Ya se habla de que es el gobierno más ferozmente violento de nuestra historia. Todavía no termina el cuarto año de gobierno. El cuarto año de gobierno terminará el 1 de diciembre, aunque falten solamente 12 meses, 24, 2 años, pero de esos 24 ya nomás quedan 22, porque recuerden ustedes que, afortunadamente para todos, este gobierno solamente será de 5 años y 10 meses, lo cual significa que
La situación es seria. A partir del 1 de octubre solamente faltarán 2 años exactos para el fin de este gobierno maligno. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ya tenga el aval el presidente, o bien ya tenga la consigna del Ejército y la Armada y la Guardia Nacional como una especie de tentáculo más para asegurarse la paz y la tranquilidad que signifiquen las votaciones previstas para el 2023 en el Estado de México y Coahuila, en donde ya se desató la jauría, por cierto, y la del 2024, que es la fecha clave para saber si continuamos bajo este régimen verdaderamente terrífico, o bien aspiramos a una modernización seria de la vida nacional. Estas son las dos estrategias que se van a seguir: la cuasi dictadura o la modernización democrática. Eso es lo que vamos a tener que elegir, pero desgraciadamente las corcholatas que están funcionando del lado de Morena, o bien los destapados que ya se proclaman para ser precandidatos presidenciales sin que nadie los conozca, bueno, digo nadie a nivel de opinión pública. Los periodistas tenemos la desgraciada circunstancia de que debemos conocer a los protagonistas del mañana como conocemos a los protagonistas del presente. Pero de verdad les digo, es difícil encontrar a un líder de oposición que no obedezca a intereses que no tengan nada que ver con el pueblo de México. ¿Cómo pueden, por ejemplo, los priistas atreverse, en el colmo de vergüenza, a hablar de Alejandrito Murat y de Enriquito de la Madrid? Y lo digo en diminutivo no porque sean chicos o jóvenes, porque ya rebasan los 50 años, sino porque sencillamente son juniors y como tales debemos tratarlos porque no se les conoce ninguna otra actividad. Bueno, Murat fue gobernador por gracia de Enrique Peña, ya que él, Murat, Alejandrito, fue miembro muy cercano del equipo de colaboradores de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México. ¿Y qué pasa? Pues que le dieron como premio la gobernatura de Oaxaca y vean ustedes qué desastre. Así como el señor López Obrador y el INE permitieron esa burla absurda de que el señor Félix Salgado, retirada su candidatura por violaciones a la ley, sobre todo a lo que cuestionaba mucho el INE, que era el exceso de presupuesto gastado en la precampaña, se haya colocado como una bofetada a la democracia a su hija Evelyn, que lo único que ha sido ser contemplativa, simple y sencillamente contemplativa de todo lo que sucede para mal en el estado de Guerrero. Hasta llegar al día de ayer, en donde la muerte volvió a asomarse en esa entidad tan golpeada brutalmente, no solo por los tequileros, sino también por medios del ejército. Allí, en Guerrero, asesinaron a mi padre en 1986 y el ejército tiene tomada esa zona a su entender. Así que si los tequileros actúan es porque el ejército lo permite y es porque el ejército tiene acuerdos terribles con la mafia organizada, con el crimen organizado. Esto nunca lo va a reconocer López Obrador, porque también López Obrador en este momento, como ya hemos detectado algunos periodistas, que nos queremos jugar la vida con tal de evitar que esta masacre continúe en el país,
lo hemos dicho ya, el ejército ya se colocó por encima del presidente de la República. Andrés Manuel, con sus enfermedades a cuestas, no es más que un pequeño residuo de lo que prometió ser. ¿Dónde está después de las mañaneras? Es la pregunta que quería hacerle. ¿Dónde se mete después de las mañaneras? ¿Qué hace? Nadie puede responder. Nadie ha querido responder porque tenemos a un presidente enfermo, no solo físicamente, sino también enfermo del alma, que es lo peor. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.